Buenos días. Voy a pedir a 4 colaboradores que quieran leer pasajes de la Biblia, que tengan Biblia. Si me dan una manito. Vamos a ir a Lucas 15. El pasaje para esta mañana. Que Dios bendiga su palabra, que podamos salir renovados y fortalecidos en su palabra. Y que si hay que tomar decisiones, y si hay que entregarnos al Señor, y si hay que mirar nuestras propias vidas, esté en nosotros el querer hacerlo. 4 valientes que quieran, a ver, los voy a poner en un... que quieran pasar acá adelante y compartir. Bien, gracias. ¿Quién más? Luis, Gamaliel, Susana, adelante. ¿Alguien más? Es leer solamente un pasajito que le doy, así me acompañan a la lectura. Sí, adelante, Roxana. Perdón que moleste, pero yo ya vengo, me pongo pesado con este tema, pero el segundo es este, el tercero, Luis, y el cuarto, Susana. Ellos van a leer Lucas 15, todo el capítulo. Sigámoslo así, lo vamos entendiendo. Sí. ¿Quién comienza? ¿Tenés ahí? Sí. ¿Listo? Acá. 17, 24. Yo te voy a... Lucas 15, 1 al 7, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo mío muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué estaba pasando. Y el criado le respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. Y el padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y lo hemos hallado. Gracias, hermanos. Bueno, hay historias lindas en la Biblia, la verdad, ¿no? Acá leemos 3 historias, una trilogía, digamos, de tres historias. Si votamos, ¿no? Acá, si hacemos una votación de historias de la Biblia, ¿cuáles son las que más nos acordamos? Tenemos en mente. Las que más recordamos o que nos gustaron más, la de la oveja perdida, la de buen samaritano, la del sembrador, son las más, tienen una riqueza impresionante. Esta parábola, me voy a buscar a una parábola en especial, que es la última, que es la del hijo pródigo, la del hijo pródigo. Pero antes hay dos parábolas más que Jesús está contándole a la gente. ¿Cuáles son? La de la oveja perdida y la de la dracma, que es una moneda muy valiosa porque era del collar de las mujeres de la boda. Acá eran moneditas valiosas. Y las 3 tienen algo en común, no sé si lo notaron. Las 3 terminan con algo característico que se encuentran. ¿Qué encuentra el pastor? Encuentra la oveja, esa oveja que se le había perdido. Se le había ido y el pastor fue a buscarla y la encontró. Y dice que se gozó, hay alegría. La otra es la de la moneda, la mujer que la encontró. ¿Les pasa, no, hermanos, cuando buscamos algo que está perdido? El sonido se perdió. Ahí estamos. Yo soy de los que pierden mucho las cosas. Y mi esposa es la de las que se acuerdan dónde están las cosas. No sé si a las mujeres le pasa eso en la casa de ustedes. Pero en mi casa pasa eso. Mi esposa tiene la memoria de saber hasta dónde está el mínimo detalle, pero yo nada. Pero me voy a abocar al tema de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola hermosa, que tiene como un abanico de cosas hermosas, de emociones, porque tenemos en el hijo pródigo, recién leímos, ahora la vamos a ir contando, que este joven pasa de la riqueza a la pobreza y después de la pobreza a la riqueza de nuevo, del gozo a la tristeza y después de la tristeza al gozo, de estar cuidado y amparado en
en la casa, a estar desamparado en cualquier lado, sufriendo. Y Jesús contó parábolas. ¿Qué significa parábolas? Parábolas son formas de contar historias, son historias conocidas de la gente, y que al lado Jesús le ponía una enseñanza, es poner algo al lado. Es esa palabra parábola que por ahí nunca la escuchaste, significa poner algo al lado. Jesús contaba una historia, pero esa historia estaba específicamente contando una verdad. Pero no era cualquier verdad, no era cualquier cosa como por ahí a veces vemos en Facebook, internet, que bueno. Estas eran verdades eternas, verdades que van a mover la conciencia del hombre y a pararlo frente a su eternidad o a su condenación. Entonces son verdades muy profundas, verdades espirituales. Y si vamos al principio del capítulo 15, Jesús le cuenta estas tres parábolas justamente a un sector. Lo leemos, se acercan a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Acá hay un sector que son los publicanos y los pecadores, que representan lo peor de la sociedad. Lo peor. Publicanos eran las personas que estaban vendidas para Roma para cobrar impuestos y eran del sector corrupto. Conocemos de eso, pero eran corruptos. Y los pecadores, los que llevaban vida. Pero también, dice el versículo 2, los fariseos y los escribas, lo opuesto. En esa sociedad estaban allá los pecadores totales, y ahí estaban un grupo grande, pero también estaban los que no eran considerados pecadores. No se veían ellos ni como pecadores, ni en falta delante de Dios. Y estaban escuchando, y Jesús le está contando esta historia, estas tres historias principalmente a este grupo. A los fariseos, que eran súper religiosos, que cumplían a rajatabla todo lo que era la ley, los mandamientos, y que le ponían cargas a las personas, cargas muy pesadas, y los escribas también, y que eran cargas que la gente no podía llegar. Y estas personas creían que conocían a Dios, personas que entendían lo que era Dios, pero en realidad no entendían a Dios. No conocían a Dios, no conocían lo que Dios quería. ¿Qué quería hacer Jesús? Quería, a través de estas tres historias, contarle lo importante que es cuando Dios va en busca de algo que se perdió. ¿Y quién se perdió? En estas tres historias que Jesús les cuenta, es una oveja, es una moneda y es un hijo. Y es un hijo. Y Dios va en busca de aquel que está perdido. Los fariseos, los escribas, esta casta religiosa, no creían que estaban perdidos. Ellos creían que estaba todo bien. Y Jesús le cuenta esto porque les quiere enseñar algo. Vamos al pasaje, dice, en la historia del hijo pródigo hay tres personajes, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles son los tres personajes? El Padre. ¿Representa el Padre a quién, si nos podemos a pensar? A Dios, este Padre amoroso, este Padre que se le va al Hijo, y el Padre ¿cómo se queda? Con un dolor muy profundo, porque además que el Hijo no se fue, como a veces se nos van los hijos a estudiar, o se fue en una situación, ahora le vamos a decir. El otro personaje, el Padre dijimos que representa a Dios, a Jesús. El otro personaje de la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo, que es el hijo menor, el hijo pródigo. ¿Y que representa qué? A la humanidad. Pero en este caso específico, si vamos al capítulo 15,
¿A quién está representando el hijo pródigo? A lo peor de lo peor, al pecador extremo, porque Jesús dice, se acercaban todos los publicanos, todos los publicanos, los corruptos en serio, se estaban acercando a Jesús. ¿Y por qué se acercaban a Jesús, pienso yo? Porque los otros que decían hablar en nombre de Dios no los aceptaban y no encontraban su satisfacción espiritual, su descanso y su perdón. No se sentían perdonados, no se sentían amados, no se sentían abrazados por el Dios que los fariseos le presentaban. Se sentían solamente rechazados por el legalismo. Jesús está diciendo que el hijo pródigo es ese grupo de lo peor, del pecador extremo, del pecador ya que se decide a pecar y que va atrás del pecado. Y el hijo mayor, ¿a quién representa? A los fariseos, al grupo de los fariseos y de los escribas, aquellos que sabían la ley a rajatabla y que cumplían todo y no dejaban pasar una. Entonces acá está, entre los dos hijos, toda la humanidad. Toda la humanidad. Pero hay una diferencia grande entre uno y el otro. Que el hijo menor, el hijo pródigo, se notó bien claro que estaba en una situación alejado de Dios. Que dijo, me voy, y se fue, se rebeló, etcétera, etcétera. En cambio el otro estuvo calladito, el hijo mayor. En esta historia Jesús quiere señalar que hay dos posibilidades para la salvación del hombre. Dos posibilidades. Una es la posibilidad de ser salvo porque recibo y me aferro al amor del Padre. Y la otra posibilidad, que es cerrada, es me aferro a lo que yo hago. A que soy bueno, a que hago obras, a que bueno, Dios me va a poner en una balanza y va a decir, bueno, sí, adelante. Y es la actitud del fariseo, de que se pensaba que era bueno, de que delante de Dios nunca había fallado y de que veía a los otros. Y acá Jesús pinta un retrato en esta historia. Pinta un retrato de esta persona, de este joven, porque era un joven, de una aldea, que era una aldea de Israel, viviendo en Medio Oriente, en una situación particular, y nadie se iba a imaginar que este joven, en la historia que cuenta Jesús, iba a tomar estas decisiones. Y la historia comienza así. Este hijo joven se acerca a su padre, tenían una hacienda grande, mucho campo, mucho terreno, imagínense, se acerca a su padre y le dice, padre, quiero la parte de mi herencia, la parte de mis bienes, la parte que me corresponde a mí, y lo quiero ahora. No le correspondía. Él toma una decisión que no le correspondía porque el padre no había fallecido, y él en su deseo de ir a hacer su vida, en su deseo de decir, me quiero ir, le pide todo al Padre. Los fariseos, cuando estaban escuchando esta historia, se agarraron la cabeza y dijo, esto es un horror. ¿Cómo puede ser que un hijo deshonre así a su padre pidiéndole la herencia si el padre no está muerto? ¿Cómo puede ser? No está bien, esto es tremendo. Los fariseos se agarraban la cabeza y decían, no. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa? Que este joven está rechazando a su padre, que este joven está rechazando a su familia, que este joven está diciendo no quiero nada que ver con vos y me voy. Imagínense los fariseos enjuiciando la vida de este hijo. Para empeorar la cosa,
le pide la herencia. Y la herencia, ¿qué sería? ¿Qué sería la herencia en este caso que le estaba pidiendo? Era campo, era animales, varias cosas que hay en el campo, ¿no? Cultivo por ahí, bueno, no era dinero en efectivo, él se tenía que ir con el dinero en efectivo. ¿Qué hace este joven? Este joven se va, pero tiene que vender todo, tiene que llevar la plata. Y ahí nomás empieza a vender, y vende rápido. ¿Qué pasa cuando se vende algo rápido? Lo mal vende, lo vende barato. Toda esta riqueza que su padre había tenido durante años, el padre se lo da porque lo ama y porque le correspondía, y él vende barato y se va. Entonces no solamente que menosprecia a su padre, pidiéndole la herencia, desvalorizándolo, sino que también desvaloriza el esfuerzo del padre, el esfuerzo de los abuelos. Y acá también los fariseos, horrorizados, con dolor, es decir, diciendo, ¿qué está haciendo este hijo? Y toma su dinero en efectivo, una vez que vendió todo, y se va a otro país. Se va de su país, que era Israel. Y sabemos que los israelitas son muy celosos con el tema de su país. Aman su país, y que alguien se vaya a vivir a otro país, a tierra gentil, era tremendo. Incluso dicen que cuando ellos, los israelitas, salían de su nación, cuando volvían, como que se sacudían el polvillo y no entraban con tierra gentil a Israel. Eran muy celosos. Y este joven menosprecia al padre, menosprecia todos los bienes, el patrimonio de sus padres, pues lo vende todo barato, con tal de irse rápido y lejos del padre. Este hijo se va de su país. Y acá también los fariseos, ¿no? Horrorizados, porque cómo puede ser que se vaya de su nación. Y por último, dice que este dinero, ya estando en un país lejano, en un país gentil, él lo gasta. Y dice el relato que no lo gasta, obviamente, en cuestiones sanas, buenas para él, sino todo lo contrario. Lo que tenía planeado hacer, lo estaba llevando a cabo, y era, divertirse en placeres, en cuestiones inmorales, que la ley, los 10 mandamientos, la ley del Antiguo Testamento, que ellos conocían, un judío conocía, sabía que estaba deshonrando totalmente a Dios. Y menosprecia al Padre, menosprecia la ley, menosprecia todo lo que tenía. No le interesa y se va. Este es el pecador extremo, el pecador que dice, me voy a ir a pecar, quiero hacer lejos de Dios, lejos de mi Padre, lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Se dispuso a hacer eso y lo hizo. Así es el corazón del hombre. Quiere irse de Dios, quiere hacer su vida, quiere vivir a su manera, lejos del Padre, y da rienda suelta a todo, y no le importa nada de nada. Piensa en sus placeres, piensa en sus cosas. Pero después sucedió algo que este hijo no tenía planeado. Vino, dice, hambre, ¿no? Apareció en la tierra una hambre impresionante, hambre de que no sé, por ahí se comían hasta los zapatos, me imagino, o la basura, perdón, pero era un hambre impresionante. Y este muchacho, lejos de su país, lejos de su padre, viviendo una vida desenfrenada, se queda sin plata, la herencia la malgasta en esas cosas, vicios, etcétera, etcétera, y se queda solo también, porque cuando tenía plata tenía ¿qué? Amigos. Tenía amigos, pero cuando se le terminó la plata, además
de acabarse la plata, se le terminaron los placeres, la buena vida, y se le fueron los amigos. Si eran amigos, ¿no? Se convierte en un ¿qué? En un mendigo. No le queda otra que mendigar, pero imagínense mendigo en un lugar donde no había nada. Y termina buscando trabajo en un criadero de cerdos. Siendo que, bueno, los cerdos sabemos que eran inmundos para los judíos y no se acercaban ni los tenían como comida, y él termina ahí haciendo de esto una forma de tratar de sustentarse para no morirse. Este joven estaba ya en lo más bajo, estaba cayendo en lo más bajo de su vida. Ahí empieza, ¿no?, en el estado del hombre sin Dios, cuando le empieza a dar la espalda, ya el hombre llega a un momento que termina haciendo lo peor de lo peor, ni se lo imagina. Pero está este muchacho dándole de comer a los chanchos. ¿Qué le daba de comer a los chanchos? Algarrobas. Y las algarrobas las comían los chanchos, pero él no podía comerlas. No las podía digerir, las vomitaba. Es un alimento que no sirve para el estómago. O sea, terminó con los cerdos, tenía hambre, estaba mal, estaba lejos de todo, estaba lejos de todo lo que tenía. Él había tomado esa decisión, dejar a su padre, y se fue. Y como habíamos dicho, este muchacho es sinónimo, símbolo de todo este grupo de los publicanos, de los pecadores, de este grupo del sector de las personas que eran lo peor de lo peor dentro de la sociedad judía, que no se veían como que no podían llegar, que Dios nunca los iba a aceptar, que el Dios que los fariseos y la ley judía presentaba era un Dios que no era para ellos, porque era un Dios totalmente legalista, duro, y que había que cumplir con determinadas cosas para que Dios lo aceptara. Los fariseos estaban llenos de ritos, Los fariseos y los escribas, súper ritualistas, porque ellos estaban buscando agradar a Dios a través de las obras, del esfuerzo. Y todo lo que hacían era tratar a través de tu ceremonialismo, de su liturgia, de su vida tan hacía la ley, cumplir todo, porque ellos estaban esforzándose al máximo por lograr llegar al cielo. Y no se veían pecadores. Dice la palabra, que entonces este joven, ya cuando está en su desesperación total, imaginémoslo, un joven que tenía todo, o le faltaba algo en la casa de su padre, nada, pero algo sí le faltaba, porque sin embargo se fue a buscar algo, que no lo encontró. Sin alimento, sin esperanza, sin vida por delante, al borde también de la muerte, sin comer nada, por ahí hasta desnutrido, en harapos, sucio, descalzo. Dice la Biblia una palabra muy clave, que él vuelve en sí, en esa locura que estaba teniendo, ¿no?, que lo llevó su vida de tomar malas decisiones, vuelve en sí, qué importante. Y ahí evalúa, ahí ese dolor que tendría en el alma por todas las cosas que ahora las estaba viviendo en carne propia, de estar tan alejado de ese padre, vuelve en sí. Qué bueno que es el dolor, ¿no? Qué bueno es que nos duelan las cosas cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando estamos fallándole al Señor. Este joven ahí ya veía como que entre los cerdos, entre su mugre, en su vida sin propósito, veía que se abría algo que era un pozo hacia el mismo infierno y que estaba perdido. Vuelve en sí.
¿Y qué se acuerda? ¿Cuántos jornaleros, cuántos empleados en la casa de mi padre tienen de sobra? Tienen de sobra. Y yo estoy acá, no puedo ser tan tonto. No puedo haber hecho esto con mi vida. Y ahí dice, voy a ir a mi padre y le voy a decir que me tome como uno de sus jornaleros. Que me tome como uno de sus jornaleros. Ahí él dice, quiero ser como uno de sus jornaleros. Quiero al menos estar ahí, el último jornalero, el último empleado. Si me quiere pagar o no pagar no importa, yo quiero estar en la casa de mi padre. Quiero estar ahí. Porque si estoy allá al fondo, no importa en qué lugarcito, pero voy a estar bien. No voy a estar acá. Voy a estar en un lugar que sé que voy a tener todo. Mi padre es rico. A mi padre no le falta nada. Mi padre tiene en abundancia. ¿Dios tiene en abundancia o no tiene en abundancia? ¿Qué nos hace falta? Nada. Nada de nada. Dios es rico. Es creador de todo. Llena todos los corazones, toda nuestra vida. Somos reacios a veces a ir a la casa del Padre, a buscar esas riquezas, a buscar esa abundancia que el Señor nos tiene. Pero Él entró en sí, Él dijo, ya, hasta acá llegué. Hay algo de la voluntad, de la conciencia, de decir, bueno, mi vida tiene que, listo, tengo que terminar con esto alguna vez y tengo que cambiar de rumbo. Se llama ¿cómo? Arrepentimiento. Fundamental, arrepentirme. No es un dolorcito, bueno, me duele. Él seguramente hacía rato que venía con dolores en el alma y decir, pero ahí él pensó y dijo, no, tengo que ir a donde está mi padre. Allá está mi padre, tiene todo. No me puedo quedar acá, no puedo seguir, acá ya me muero. Y él tomó esa decisión. Es una decisión tuya, mía, el arrepentimiento. El decir, voy, quiero ir yo. Soy consciente de que tengo que cambiar de rumbo. Lo pienso y voy. Sé que Dios tiene un montón de cosas hermosas. Es rico Dios. Dios llena todo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Hay algún placer que pueda llenar realmente al hombre? Lo vemos en la tele, lo vemos en la ciudad. Gente que tiene todo, que vive los placeres al máximo, como quien dice, y ¿cómo está esa persona? Tenemos muchos ejemplos. Nunca se logran llenar, nunca. En el Señor está toda la riqueza, en la casa del Padre está todas las riquezas y le damos las gracias al Señor por eso. Dice él pensando, ¿no? Dice, no estoy pidiendo que me tomes como un hijo. No estoy pidiendo que me tomes como un hijo. Tómame como un jornalero, como un sirviente. Voy a poner todo mi esfuerzo, voy a restituir, voy a hacer el esfuerzo para que ganarme, al menos estar en ese lugar. Voy a hacer el esfuerzo, Padre, porque vos me recibas. No importa si me decís hijo, si no me decís hijo, pero voy a hacer el esfuerzo. Y los fariseos que estaban escuchando, los fariseos decían, sí, exactamente. Tiene que ir con su padre, arrepentirse obviamente, pero que el padre lo haga sentir realmente, le haga sentir todo el daño que le hizo. Y ha sido muy malo y que lo tome como un jornalero y que caiga la ley sobre ese hijo desobediente. Que caiga la ley porque ese es el pecador. Ese hijo que se fue es el pecador. Dice la palabra que en esta historia
hay un héroe. En la palabra está, ¿quién es el héroe de esta historia? Es Dios. Es Dios. Dice que Él, el Padre, si se nos va un hijo amado, se nos va un hijo amado, y sabemos que si se nos fue por una situación de dolor, de estar rebelde, ¿qué hace un padre? Está expectante, ¿no? Está inquieto, está como, vendrá hoy, vendrá. ¿Y qué haríamos nosotros? Bueno, saldríamos a la calle a mirar. Dice que el padre cuando el hijo va camino hacia su casa, ¿no? Con sus harapos, destruido internamente y externamente, no tenía nada. Este padre que busca a su hijo con dolor en su corazón porque su hijo se había rebelado y se había ido, lo ve de lejos y dice que este padre, ¿ustedes qué hubieran hecho? Uno sale corriendo a recibir, uno sale corriendo, no le da las patas como que dice y sale a abrazar a ese hijo que vaya a saber cuánto tiempo no estuvo, ¿no? Dice que esto fue justamente lo que hizo el padre. Dice que este padre corrió. Ustedes saben que los judíos no estaban metidos como nosotros, tenían túnicas, tenían grandes túnicas, y esas túnicas les impedían correr, inclusive era molesto. Dice que este padre, cuando vio a su hijo a lo lejos, como se remangó, se subió la túnica y se echó a correr hacia su hijo. ¿Saben que esto era vergonzoso en el pueblo judío? Que un hombre se levantara la túnica y mostrara sus piernas así como que no estaba muy bien. Y él agarró y se fue, corrió hacia su hijo y el hijo le dijo, a ver si lo encontramos, Padre. Bueno, primero, su padre, el 20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dios es el que nos busca. Dios está ahí mirándonos todo el tiempo para ver si nosotros vamos hacia Él. Qué hermoso esto. Tenemos que ir hacia Cristo, hacia Él, hacia nuestro Padre. No podemos ser tan duros y decir, no, voy a ir a buscar a otros lados. Dios es el que nos busca, Él es nuestro Padre. Dice que este padre fue movido a misericordia. La misericordia de Dios es infinita, ¿o no es infinita? Él mira nuestra miseria. Misericordia viene de miseria, ¿no? Ve nuestra condición. Cómo nosotros nos vamos fácilmente de la casa del Padre. Cómo nosotros preferimos otras cosas y que después tienen sus consecuencias. Movido a misericordia corrió. Me imagino esa pasión del Padre corriendo hacia el Hijo. Y no solamente que se quedó mirándolo, sino que hizo lo que cualquiera de nosotros haría, que se echó sobre su cuello, lo besó y seguramente lloró de la emoción. Y ese fue el reencuentro, la reconciliación. Qué hermoso saber que Dios nos abraza, ¿no? Que Dios es un Dios sensible y que también está feliz. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, necesito de Dios, necesito dejar estos pecados que hice y necesito el perdón de mi Padre. Necesito encontrarme con mi Padre. No quiero seguir, ya estoy cansado de la vida del pecado. Ya me hastió, ya me di cuenta que esto ya no sirve, la vida así. Necesito mi Padre, necesito ese perdón, necesito ese abrazo. Él nos busca muchas veces en la vida. Por ahí hoy Dios te está buscando y no te das cuenta o decís, sí, tengo que volverme a Dios, tengo que ir hacia Él. Y sabes que Él no te va a rechazar. Este padre no le dijo, no hijo, andate de nuevo a revolcarte con los chanchos. No le dijo eso, para nada, no, lo abrazó, se echó a llorar.
una emoción, porque lo ama. Dios nos ama. El amor de Dios está hacia nuestras vidas siempre. Él nos quiere. ¿Cómo no nos va a querer? Y dice que... Y el hijo le dijo, acá habla el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y acá el padre enseguida no lo deja seguir con lo que él tenía pensado decirle. ¿Qué era lo que tenía pensado decirle el muchacho al padre? Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo no termina de decirle, hazme como uno de tus jornaleros. Que el padre ya lo está abrazando, y está feliz porque volvió y dijo, no, ¿cómo voy a escuchar que te voy a recibir, te voy a mandar como uno de mis jornaleros? No. ¿Y qué hizo el padre? Ahí nomás. Eso que pasaste, que queda atrás. Que quede atrás ya conmigo, ya es otra cosa. Y fue a buscar ¿qué? Su mejor túnica. La mejor túnica. ¿Qué quería sacar el padre? ¿Qué quiere decir esto? Los harapos, la mugre que trae el pecado, las consecuencias, pero toda la ropa sucia que tiene el pecado, que queda ya tirado. Lo quemamos, que no se vea más. Te vamos a poner una túnica, y la mejor túnica que tengo, está guardada. Los siervos la trajeron y se la pusieron. Sinónimo de la túnica de dignidad. De dignidad. Él ya era digno. No iba a ser un jornalero, no iba a ser un empleado. El Padre lo acepta como hijo, nos acepta como hijos. No somos de segunda ni de tercera clase. Dios no tiene hijos de segunda o tercera clase. Segundo que manda a buscar, las sandalias para sus pies. ¿Saben que este joven obviamente se quedó sin calzado, se quedó sin nada? Estaba descalzo. ¿Y saben quién andaban descalzos? Los siervos, los esclavos andaban descalzos. Este muchacho llegó descalzo, no tenía nada. Llevaba una vida de esclavitud. Y el pecado esclaviza. Una vez que te metiste en una, después te metes en otra y eso trae otra cosa y una pelota. Y este muchacho vino descalzo y el padre le puso esas sandalias que ya eran de hijo, las sandalias que lleva un hijo. Somos hijos de Dios cuando vamos a Él. Y cuando vemos que Dios nos recibe, nos abraza. Y después un anillo. Y los anillos tenían un simbolismo importante. Hoy también algunos anillos tenían un sello de autoridad, de la familia, y ahí le estaba dando la autoridad también como parte de la familia, como la autoridad de la familia. Qué hermoso lo que Dios hace con el pecador, con aquel que se va y hace lo peor de lo peor. Dios lo recibe, lo abraza, porque Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que nos ama, en esa cruz nos está mirando con amor. En esa cruz llevó nuestro pecado, nuestro dolor, lo peor de nosotros, la miseria. ¿Y qué dirían los fariseos a todo esto? ¿Cómo puede ser? Pero este padre está bien de... ¿Por qué no lo manda a trabajar 25 años a lo peor de lo peor? Así se da cuenta, así paga con mucho esfuerzo, paga y logra a través de estar algún día quizás más cerca del Padre. Eso era lo que pensaban los fariseos y los escribas, la gente que no se veía pecadora, la gente que como que cumpliendo estoy cerca de Dios, yo cumplo y estoy cerca de Dios. Dice, si me acompañan, el versículo 25, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y acá aparece, ¿no? La otra parte de la historia que a veces no se habla. Se habla del hijo que se va. Y se habla muy poquito de este hijo, que representaba ¿a quién? El hijo mayor. ¿Representaba qué grupo?
a los fariseos, a los escribas y los fariseos. Este hijo estaba en el campo, en sus cosas, haciendo su vida. Relación con el padre, poco y nada. Dolor por el hijo el hermano que se le había ido, bronca, nada más que bronca. Y dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, escuchó, ¿no? Ni siquiera entró. Y le pareció raro, ¿qué había en la casa? ¿Qué se había hecho cuando el padre, además de ponerle la túnica, además de ponerle el calzado, además de ponerle el anillo, hizo qué? Una fiesta, dice la Biblia, y en estas parábolas todas terminan igual, hay regocijo, fiesta. ¿Y quiénes hacen la fiesta? Cuando alguien reconoce su situación frente a Dios y quiere volverse a Dios. Dice que hay fiesta en los cielos, por gente que quiere realmente de corazón seguir al Señor. Y acá este padre hace fiesta. Nos alegramos cuando alguien viene y se entrega al Señor. Sí, nos alegramos. Hay fiesta porque sabemos que esa persona pasó de muerte a vida y nació en el Señor y puede conocer lo que es Cristo. Y hizo la fiesta, mató el becerro más gordo, no importaba. El padre quería festejar a lo grande, llamó a toda la aldea, pero el que no estaba enterado, ¿quién era? No estaba enterado porque estaba en su aislamiento, en su burbuja, en sus cosas, que ahora rápidamente lo vamos a ver. Dice, llegó a la casa, oyó la música, las danzas, llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido. ¿Cómo no sabés? Vino tu hermano. Acá lo sabe todo el pueblo. ¿No lo sabés? ¿No está? Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué se enoja? ¿Qué había en ese corazón? Había odio. Odio por lo que había hecho el padre, que le había dado la herencia. Odio porque el padre había mostrado misericordia. Odio porque el padre era un padre que había perdonado. Porque él se imaginaba que cuando llegara el hijo, si en algún momento iba a llegar, ¿sí? El padre iba a actuar como los fariseos y como los escribas y lo iba a mandar a ser un siervo allá abajo, que no lo iba a aceptar. Entonces, él dice, no, esto no puede ser. ¿Cómo? ¿Mi padre perdona? ¿Mi padre tiene que actuar como dice la ley, los fariseos? No, tiene que hacer restitución, tiene que ponerse a trabajar fuerte de acá a 20 años y por ahí se va a acercar un poco al padre. Tiene que restituir todo el daño que hizo. Una bronca, un enojo, un sentido de decir, no puede ser. Salió, entonces se enojó, no quería entrar, no, de la bronca. Mas él respondió y dijo al padre, aquí, tantos años te sirvo, papá, tantos años, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Claro, él estaba ahí, estaba al lado del padre solo porque tenía que cumplir por interés, pero no había una relación con el padre. Él quería moverse, vos me das, yo te doy, vos me das, papá, ¿no ves? Vos me tenés que dar esto porque yo hice esto. Yo estoy todo el tiempo con vos, papá, y vos me tenés que dar cabritos, me tenés que dar cosas. Y Dios es un Dios que no actúa así con nosotros. No actúa así para nada con nosotros, actúa con amor. Y el padre le dice, aquí tantos años, pero cuando vino, acá le sigue diciendo el hijo,
el hijo mayor, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Le echan cara las cosas, ¿no? Mirá, todo lo que hizo, todo eso que no tendría que haberlo hecho nunca, y vos lo recibís. ¿Cómo puede ser que actúes así, perdonando? ¿Puede ser? Dios perdona todo. O Dios, hay algo que no perdone. Dios perdona todo en nuestra vida, perdonó todo nuestro pasado. ¿En dónde quedaron? ¿Dónde quedó nuestro pecado y todas las cosas? En esa cruz quedó. Él entonces le dijo, hijo, el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se ha perdido y es hallado. Y es un gozo. ¿Y saben qué? No dice más nada del hijo mayor. No dice más nada del hijo mayor. Cierra la historia así como incompleta. Pero uno se puede por ahí imaginar un poco, o puede hacer como un cierre de la historia, ya cerrando, y decir cómo siguió la historia del hijo mayor. ¿Habrá entrado a la fiesta el hijo mayor? ¿Habrá ido a festejar? ¿Se habrá dado cuenta de que su actitud era mala? ¿Que había odio hacia su hermano, hacia su padre porque era un padre amoroso, y hacia su hermano porque fue y despilfarró todo? ¿Habrá hecho eso el hijo mayor? No lo sabemos, pero bueno, imaginemos que ese podría haber sido un final, pero otro final puede haber sido lo mismo, el lado opuesto, que en vez de pedir perdón, no pidió perdón, se enojó, siguió con su bronca, con su odio y cometió lo peor hacia su padre. Fue a buscar una madera y ese odio lo llevó a matar a su padre. No dice la Biblia cómo terminó, pero sí sabemos que los fariseos y los escribas ¿lo odiaban o lo amaban a Jesús? Lo odiaban a Jesús. Fueron los que movieron todos los hilos para hacer... Movieron todos los hilos para llevar a Cristo a la cruz. Fueron los promotores. Y esto iba a pasar unos meses después. No lo dice la Biblia, deja como un interrogante acerca de qué pasó con el hijo mayor. Pero el hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas. Esa postura de no entender el amor de Dios. El amor de Dios hacia todos. Hacia el pecador, peor. El que hizo lo malo, el extremo, el pecador ya... Y al otro pecador que también lo amaba, que era el hijo mayor. Porque Jesús también ama a ese pecador secreto. Ese pecador que está escondido, pero que en un momento determinado no alcanza, porque él se da... su corazón no estaba en el Padre, su corazón estaba lejos de Dios. Su relación del hijo mayor no estaba con el Padre, estaba haciendo las cosas y nada más. Y yo me pregunto en esta mañana, bueno, por ahí estuviste pensando en tu situación frente a Dios, y cómo es, y qué dice Dios, y Dios dice que te ama y que te recibe. Dios recibe al fariseo, al publicano, recibe a los peores, y recibe también a aquellos que se creen buenos. Pero te tengo que decir algo, que el que fue recibido por el Padre fue el que dijo, necesito de ese perdón de mi Padre, necesito ir hacia mi Padre y recibir ese perdón. ¿Necesitas este perdón hoy? ¿Necesitas ese perdón de Dios? ¿Necesitas que Dios te reciba como Padre, como Hijo? Es una decisión que hay que hacer.
en esta vida. Y por ahí hoy, porque Dios no quiere que sigas caminando lejos de Él. A Dios le duele y Dios te quiere recibir. Él sale a recibirte. No sigas rechazando el llamado de Dios y sigas con tu vida y sabes que Dios te está buscando. El amor de Dios es un amor que perdona todo. No te sientas como que Dios no te va a recibir por lo que, bueno, hice estas cosas que me arrepiento, pero no, sé que Dios no me duelen, pero sé que Dios no es capaz de perdonarme. No, Dios es capaz de perdonar todo. Su amor es infinito, su amor en esa cruz es por todos nosotros que somos todos pecadores y todos vinimos un día a Cristo. En esta mañana, si Dios ha hablado a tu corazón, te pido que inclinemos nuestros rostros y si deseas cambiar de rumbo y volverte al Señor, hoy es el tiempo, Él te ama, Él es el que te busca, el que te sale a buscar. Por eso, el que quiera hacer, el que desee hacer una oración en esta mañana, que salga del corazón. Señor y Padre nuestro, en este día honramos tu nombre, Señor, porque sabemos que la historia del Hijo Pródigo es tal cual lo que hemos vivido nosotros, Señor. Tú recibes a aquel que está lejos, a aquel que se fue y que te ha dado la espalda, que ha despilfarrado su vida. Y, Señor, sabemos que tenemos que ir a ti, que tenemos que cambiar de rumbo, que tenemos que tomar una decisión y que la decisión no la podemos dejar pasar para más adelante. Señor, en esta mañana te rogamos que si hay almas que están tomando esta decisión, que puedan hacerlo, que puedan ver su condición, ver su estado, ver su situación, alejados de ti, de alejamiento, y su necesidad de perdón. Señor, tú eres un Dios amoroso, un Dios que perdona, un Dios que no nos va a rechazar, un Dios que si vamos a ti con la suciedad que traemos de nuestra vida, tú, Señor, nos limpias, tú nos das una túnica, tú nos das lo mejor, tú haces una fiesta, Señor. Y queremos recibir esa gracia tuya, Señor, ese amor, ese favor que no merecemos, ese amor que no merecemos porque te hemos fallado, Señor. Realmente que tú estés, Señor, obrando en la vida de cada uno de aquellos que aún no han tomado esta decisión, Señor. Que la puedan hacer en este momento, que puedan tomar esta decisión de seguirte, de dejar atrás sus propios caminos, Señor. Gracias te damos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por esta palabra, por este tiempo compartido, porque nos acompañas, Señor. Y, Señor, queremos estar en tus brazos, porque sabemos que ahí estamos seguros. Ahí estamos firmes, estamos bien y tenemos todas las cosas. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algún hermano, algún amigo que nos visita, algún amigo que nos visita, que quiera después hablar con los ancianos, se puede acercar. Y si hay algún hermano también que desea, que tenga algún motivo de oración, se puede acercar para que